Perfectamente. Bueno, entonces vamos a empezar ahora con el análisis retrospectivo de algunos productos naturales. Vamos a ver solamente dos ejemplos y, y tres ejemplos. Los dos son importantes y el tercero es solo para dar una idea de cómo puede ser. Cualquier duda que tengan, por favor, pregunten, ¿sí? Y así. Sí. Bueno, el primer producto, lo general de la estrategia para productos naturales es igual que cualquier otra estrategia de las que vimos a lo largo del curso. Tenemos que agarrar y primero seguir una serie de pasos. Lo primero, como siempre, es lo que está escrito aquí, es identificar los grupos funcionales que están en la molécula. Siempre. Miramos los grupos que hay y tratamos de ver cómo están relacionados entre sí, o sea, que aquí es lo que quiere decir identificar las relaciones 1, N, DX o DO, ¿no? O sea, en cuánto están separados. 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5 y 1, 6 fueran las que nosotros vimos. Si es necesario mirar aquí las relaciones, si no podemos, si los grupos no están oxigenados, si queremos pasarlos a grupos oxigenados, que es lo que sabemos hacer bien, es lo que dice acá, si es necesario convertir los grupos funcionales a grupos oxigenados y ajustar si uno quiere por interconversión de grupos funcionales el estado de oxidación. O sea, puedo pasar a un carbonilo, a un ácido, o a sus derivados, o a un alcohol, por ejemplo. Luego, ¿qué se hace en todas las relaciones? Revisar las desconexiones posibles hasta que uno puede decir cuál es la mejor ruta que puedo definir. Esto quiere decir, si hay desconexiones que uno entiende que son más difíciles que otras, tratar de ir por la conexión más fácil. ¿Sí? Y luego, como dice acá, si es necesario cambiar la relación de las funciones entre sí, acortando o alargando la cadena, o expandiendo o contrayendo ciclos. Bueno, esto es para una cosa más avanzada, vamos a decir nosotros. Nosotros lo que generalmente podemos hacer es operaciones de adición de grupos funcionales, que es la que nosotros hacemos, por ejemplo, agregarle un grupo CO o R, que puede cambiar la acidez de hidrógenos para controlar para qué lado podemos enolizar, por ejemplo, o para hacer, para hacer unas desconexiones pericíclicas que le agregamos un grupo COR en la parte de arreglo simátrico. Pero eso es básicamente lo único que podemos hacer en este caso. Y dice acá al final, si se tiene un paso malo, o sea, de bajo rendimiento, incluirlo en la síntesis tan pronto como sea posible. Esto para nosotros en el papel no es necesario, porque en el papel no sabemos cuáles son los que van a dar bien o cuáles van a dar mal. Suponemos que todas las reacciones conocidas van a dar bien. Pero si ustedes están en el laboratorio y tienen que hacer una síntesis y saben que hay algún paso que no les da demasiado bien, háganlo ese paso que les da bajo rendimiento tan más al principio. Cuanto más al principio, mejor. ¿Por qué? Porque al principio ustedes tienen grandes cantidades de material de partida y pueden gastar un poco, vamos a decir, en un paso de mal rendimiento. Pero si están al final de la síntesis y tienen unos pocos miligramos y el rendimiento es bajo, pierden casi todo y no tienen que volver a empezar desde el principio. Entonces es mucho más fácil hacer los pasos malos, o sea, los de bajo rendimiento, al principio de la síntesis, cuando uno tiene mayor disponibilidad de materiales de partida y puede hacerlo. ¿Sí? Eso es lo mismo que habíamos visto para cualquier grupo. Bien. En todos los pasos, como dice aquí, hay que tener en cuenta siempre los elementos de control. O sea, si nosotros queremos tener una buena selectividad, vamos a tener que tener en cuenta los elementos de la selectividad. Eso es
como una torre. Bien. Las desconexiones, ¿cuáles son las desconexiones preferenciales? Esto es lo mismo que habíamos visto al principio del curso, en los primeros pasos cuando se definió retrocíntesis. ¿Qué es una desconexión preferencial? Bueno, ¿qué es una desconexión? Las desconexiones deben conducir a sintones estabilizados y están basadas en mecanismos razonables, eso ya lo vimos. Hay un criterio de máxima simplificación que dice que una buena desconexión conduce a reactivos simples. Claro, entonces simplifica la molécula, la que simplifica más es una buena desconexión, porque nosotros cuando estamos haciendo el análisis queremos hacer rápidamente pasar a reactivos simples, ¿no? Para hacer la síntesis más rápida y con menos pasos. Entonces, la desconexión que nos produzca la máxima simplificación es la preferida. ¿Qué quiere decir en máxima simplificación? Que los reactivos sean fáciles de obtener, y hay una cosa que es, que es relacionada con la máxima simplificación, que es el punto 3, el punto de la economía, que dice que una desconexión simétrica es preferida. Si ustedes pueden conseguir una desconexión que les dé dos sintones iguales, es preferida. ¿Por qué? Porque si una desconexión es simétrica le da las dos cosas iguales, y entonces simplifican, porque en lugar de tener dos sintones, tienen que preparar solo uno. También aquí lo que decía de máxima simplificación es el punto que dice aquí. Cuando se desconecta la molécula en dos partes más o menos de tamaños parecidos, es una buena simplificación. Eso ya lo habíamos visto también al principio, porque las dos partes de tamaño parecido son más simples que una parte más grande. Entonces, si tiene una parte muy grande, de una molécula grande, y cortan un pedacito muy chiquito, el pedacito chiquito es muy fácil de hacer, pero el pedazo grande que les queda es casi tan difícil de hacer como la parte original. Entonces ahí no simplificaron tanto. Eso es cosas de criterio, ¿no? Y habíamos visto que el criterio importante, que el principal, el primer criterio era que las desconexiones deben realizarse sobre carbonos que soporten grupos funcionales o también en puntos de ramificación, y siempre elegir la desconexión que corresponda a la reacción con mejor rendimiento conocido. Eso está bueno para hacer en el laboratorio, para nosotros no hay ningún problema, todas nos van a, suponemos que nos dan bueno. O sea, estos eran criterios que ya habíamos mencionado al principio, antes de pasar a los casos particulares de 1, 2, y 1, 3, 1, 4, 1, 5. Y ahora vamos a aplicarlo en algunos ejemplos. Primero es un alcaloide que se llama la aspidospermina, que fue sintetizada por Gilbert Stork. Aquí está el nombre del investigador. La sintetizó en la década del 60, y ustedes tienen en la propia página del aula virtual uno de los archivos en PDF, es la síntesis publicada por él en 1963. Bien. La aspidospermina tiene esta estructura, como ven es un alcaloide, o sea que tiene átomos de nitrógenos básicos, en este caso tiene dos grupos amina, y lo que vamos a ver no es la síntesis de la aspidospermina completa, porque fíjense que tiene 1, 2, 3, 4, 5 anillos. Solo uno es aromático, que sería una suposición básica para nosotros, pero hacer 5 anillos es bastante complicado. Entonces vamos a hacer solo uno del intermedio que él usó, que es el anillo, los dos anillos de 6, con un grupo etilo, que si ustedes los miran, son estos dos anillos que están acá. Estos dos anillos de 6 con un grupo etilo, y en el carbono que sale el etilo, otro carbono y el nitrógeno, que es lo mismo que está acá. El carbono que sale el etilo, otro carbono y el nitrógeno. ¿Sí? Aquí es este es el intermedio
que él usó para sintetizar luego toda la fidospermina. Y nosotros vamos a ver cómo se puede sintetizar este intermedio de la síntesis de Stork de la fidospermina. Él lo sintetizó, ya les digo, a partir de estos constituyentes. Un aldehído de 4 átomos de carbono, el acrilo nitrilo y la metilvinilcetona. Reactivos muy simples de hacer. Pero nosotros tenemos que pensar en esto. Tenemos entonces un biciclo y tenemos que ver los grupos funcionales. Un nitrógeno, una amina y un carbonilo. ¿Sí? Acá piden que apaguen los micrófonos para no tener otros ruidos. Bien, entonces tenemos estos dos grupos funcionales, amina y carbonilo. ¿Sí? Lo que hay que ver es ahora en qué relación están. 1, 2, 3, ¿no? Están en una relación 1-3 como dio, aunque acá este es un nitrógeno, habría que ver si se puede pasar un oxígeno. Pero están en 1-3 dio. Y acá, más abajo, da dos opciones. Realizar en alguna etapa una desconexión de retroadicción de Michael o realizar otra desconexión. Bueno, esto es cómo se puede hacer. Cuando uno lo mira, ve esta 1,3 dio y las 1,3 dio pueden resolverse por una reacción aldólica. Fíjense que esto se corta y esto quedaría, si se cortara por aquí, quedaría un enolato atacando a un grupo que tiene, esto puede ser parecido a, si fuera un oxígeno, podría ser un carbonilo, así que habría que poder transformarlo en un oxígeno, o ya habíamos visto también en las desconexiones 1,3 dio que los compuestos nitrogenados, que está, por ejemplo, esto es una amina que está en alfa, en beta, una beta aminocetona, tienen una desconexión particular que es tipo Mann. Y ahora vamos a ver vamos a ver las dos. Entonces empezamos. Les digo además que en la cuaderneta de ejercicios que está en el aula virtual, este es el ejemplo número 27. Bien, entonces vamos a ver este compuesto, el 27, ¿cómo lo podemos hacer? 1,3 dio. Fíjense que si yo puedo partir en este lugar, voy a tener como está aquí, corto, en este enlace, el nitrógeno es el que se queda con el par de electrones, porque es el elemento electronegativo, y nos queda una parte positiva, una carga positiva aquí. Carga positiva, como una de las maneras de pasar a un reactivo para este sintón es poner un halógeno, como siempre hemos visto. Pero como esta carga positiva está en beta con respecto a un carbonilo, un buen reactivo para este sintón es el alqueno, o sea, el alqueno correspondiente, porque ahora tenemos un carbonilo alfa-beta no saturado que es electrófilo en la posición beta, que es lo que nosotros estamos buscando, algo que reciba un ataque nucleófilo aquí. Entonces esto es electrófilo en esta posición. Y el N negativo se hace con una amina directamente. Entonces esto es una desconexión muy simple que nos pasa a la retroadición de Michael, porque lo que estamos haciendo en la reacción directa que va hacia la izquierda es un ataque de una amina a un carbonilo alfa-beta insaturado para formar directamente el producto de adición conjugada de Michael. ¿Sí? Esto es muy simple. Y ahora esta desconexión, que es muy fácil, porque el ataque de tipo Michael es un ataque muy bueno de las 1,3 dio, fíjense que nos pasa a solamente un anillo. Antes teníamos un biciclo. Bien, ahora otra vez aquí tenemos que ver grupos funcionales y su relación.
tenemos una cetona alfa beta insaturada y tenemos una amina. Como habíamos visto lo habían visto conmigo al principio del curso, las aminas, el análisis de un grupo funcional de aminas es variado, pero fíjense que las aminas hacen muchas cosas porque son nucleófilas, entonces uno prefiere en general tenerlas como protegidas, porque si no a veces pueden hacer reacciones no deseadas, porque son un grupo nucleófilo que siempre está ahí esperando poder atacar. Entonces, una de las opciones fáciles para cómo proteger una amina es hacer una interconversión de grupo funcional en un nitrilo. ¿Por qué? Porque habíamos visto que el nitrilo es fácil de hacer y el nitrilo se reduce y da una amina. Acuérdense que el nitrilo tiene un átomo de carbono que figura en la cadena, ¿no? Acá tenemos un nitrilo que tiene 1, 2, 3 carbonos y el punto de ramificación, y acá también tenemos 1, 2, 3 carbonos después del punto de ramificación. Entonces tenemos ahora esto, la amina, ya como un nitrilo que cuando queramos liberar a la amina, reducimos al nitrilo. Y miramos aquí, a la cetona alfa beta no saturada es un caso particular de 1,3-dio, ¿sí? Porque lo que se hace es hidratar el doble enlace para poner un grupo H en este. Entonces se hace la 1,3-dio con el OH aquí y se parte y nos queda aquí ya está hecha rápidamente, nos queda un enolato de este lado y un OH positivo que es un carbonilo protonado de este lado. En este caso ya está hecho con el reactivo neutro, el carbonilo protonado y el enolato también neutro. O sea, nos queda una metilcetona atacando a un aldehído. ¿Sí? Esto es una 1,3-dio. Muy fácil. Y acá ya resolvimos, no tenemos ningún ciclo, pero tenemos que ver los grupos funcionales. Tenemos cetona, carbonilo, aldehído, carbonilo y nitrilo. Bien, la relación entre ellos. 1, 2, 3, 4, 5. Están en 1,5-dio los carbonilos y también el nitrilo están en 1, 2, 3, 4, 5. También en 1,5-dio el carbonilo con el nitrilo. Acuérdense que este es el carbono que sostiene al nitrógeno, entonces se cuenta igual que el del carbonilo, ¿no? O sea, es 1, 2, 3, 4. Tenemos dos compuestos en 1,5-dio. Puede hacerse cualquiera, acá o cortamos acá. Fíjense qué notable, el corte 1,5-dio siempre es entre el carbono beta y el carbono alfa de uno y otro. Acá estamos en el beta de la cetona y el alfa aldehído, y este sería el corte que está acá. Si usáramos al revés, podríamos usar también entre el carbono, el corte podría ser entre el carbono beta del aldehído y el alfa de la cetona. Sería aquí donde está marcado. A ver si... Podría también ser un corte acá, que está en rojo. Pero fíjense que si yo hago el corte en rojo, no toco nada del punto medio acá, de este carbono cuaternario, que por lejos siempre los carbonos, cuanto más sustituidos, son más difíciles de hacer. Entonces, el criterio de máxima simplificación nos diría que es mejor usar este corte, porque si yo hago este corte, el que está marcado con 2 rayas, simplifico el carbono cuaternario, que me va a quedar terciario. ¿Sí? O sea que ante la opción de hacer la misma 1,5, pero alfa al aldehído o alfa a la cetona, el mejor corte es el que se realiza sobre el carbono más ramificado. ¿Sí? Y entonces hacemos esta 1,5 y fíjense qué simple que nos queda, porque aquí tenemos el nitrilo a 1, 2, 3, 4 carbonos, 5 carbonos del aldehído, que es este, 1, 2, 3, 4, 5,
y el aldehído también en alfa tiene el grupo etilo, pero ahora ya no es cuaternario el carbono, sino terciario. Y de este lado, el corte nos queda el metilo acá y en este lado la vinilcetona. ¿Sí? Bien, entonces, aquí ya tenemos la metilvinilcetona, que es un intermedio muy simple, muy sencillo, y no se va a analizar más. Si uno quiere puede seguir sintetizándolo por una 1,3-dio y seguir cortando, pero está, es muy simple. Y nos queda este compuesto que tiene dos grupos funcionales, un nitrilo y un carbonilo en relación 1, 2, 3, 4, 5 dio. Y entonces otra vez el corte va a ser entre el carbono beta de un lado y el alfa del otro. Es mejor hacer el corte aquí en negro porque este punto está ramificado. El otro corte, si ustedes hicieran el otro corte, sería entre el carbono beta del aldehído y el alfa del nitrilo. Sería este corte. Entonces, este corte todavía les queda un punto de ramificación acá que no es tan bueno. Entonces, el mejor corte entre el rojo y el negro va a ser el corte en negro, porque simplifica también la ramificación. ¿Está claro eso? Supongo. Cortamos entonces la 1,5-dio y entonces fíjense que queda acá 1, 2, 3, 4, queda un aldehído de 4 y acá queda la carga positiva que es otra vez se hace con un doble enlace, el aquilónico. Entonces queda realmente muy simple el análisis a partir de butidaldehído, acrilonitrilo y metilvinilcetona. Ahora vamos a ver el próximo. Este es un análisis, ahora después vamos a hacerlo así. Pero hay otro análisis. En el otro análisis es el que yo les decía que toma directamente en cuenta que esto es una beta-aminocetona. Las beta-aminocetonas o beta-aminocarbonilos se hacen por el análisis, esto ya lo habíamos visto exactamente igual, así el análisis de es una reacción de Mannich, una retro-Mannich. Acá tenemos alfa-beta, una beta-aminocetona genérica, y el corte va a ser aquí, es un corte 1,3-dio, ¿sí? Con un corte así, y fíjense que queda el carbonilo como un enolato, que está estabilizado por resonancia, y el compuesto nitrogenado con una carga positiva sobre el carbono que sostiene el nitrógeno, es lo mismo, es equivalente a que si esto fuera oxigenado sería un carbonilo. Acá no es un carbonilo, es un grupo iminio. ¿Sí? Es una iminio, y un iminio, esta es una imina protonada. Entonces se desprotona y queda una imina. ¿Y cómo se forma una imina? Por condensación de un carbonilo y un amoníaco, o cualquier grupo nitrógeno, que es lo que hace. Entonces, es muy simple el análisis de las beta-aminocetonas o beta-aminocarbonilos, dando el compuesto nitrogenado, que es amoníaco, si es un NH2, o si tiene grupos R, es una amina, y luego tenemos un carbonilo, que puede ser un aldehído, y del otro lado es un enolato que sale a la metilcetona correspondiente. ¿Sí? Es muy fácil la reacción, y lo que aquí está, la reacción es directamente, se hace con reacción de, por ejemplo, un aldehído, que acá forma aldehído, amoníaco, y una acetona que tiene que tener un metilo, por lo menos, o sea, un hidrógeno en alfa para hacer el enolato, y se hace en un pH ligeramente ácido, un pH entre 5 y 6, y ya directamente ataca el nitrógeno, que es el nucleófilo, sobre el aldehído, que es el más electrófilo
de los dos grupos carbonilos forma una sal de imonio y ese es atacado, la sal, por la forma enólica de esta acetona y dando este compuesto, que se llama base de Mannich, que se puede obtener así, o si se calienta, elimina amoníaco y forma una cetona alfa beta insaturada. Pero si no se calienta, se obtiene el compuesto que es una alfa beta aminocetona. ¿Sí? Que es lo mismo que está aquí. Entonces es una reacción muy fácil, se mezclan los tres componentes a un pH ligeramente ácido y ya va directamente el producto. Entonces, para hacer este ejemplo, tenemos el mismo compuesto 27, es una alfa beta aminocetona, la reacción de Mannich hace un corte por aquí para dar la metilcetona y aquí, bueno, esta forma es una sal de imonio, o sea, una imina protonada que se puede desprotonar, o fíjense que acá está como acá muestra como el equilibrio, la resonancia del compuesto, ¿no? Y entonces esto es muy simple porque enseguida nosotros protonamos, para hacer el reactivo se hace la metilcetona y de aquí se desprotona y forma una imina. ¿Sí? Entonces, ¿qué relaciones tienen ahora estos grupos? 1, 2, 3, 4, 5. Otra vez una 1, 5 dio y otra vez cortamos por aquí, que es donde está la mayor ramificación, y nos queda metilvinilcetona y acá nos queda una carga negativa que se neutralizaría con esta positiva para dar un doble. Bien. Queda entonces metilvinilcetona y esto que es una enamina. ¿Cómo se obtiene una enamina? La enamina se obtiene por condensación. La enamina es un isómero, perdón, un tautómero de una imina. ¿Y cómo se obtienen? O cómo se obtiene directamente una enamina por reacción de una amina sobre un carbono. Entonces, esto es solamente una FGI. Ustedes hacen reaccionar la amina sobre el carbonilo y queda una imina que puede isomerizarse a la enamina porque el doble enlace migra para ponerse lo más útil. Entonces, acá tenemos un aldehído y un grupo amino que están en 1, 2, 3, 4, 5. Otra vez están en una 1,5-dio. Lo que pasa que esta amina también tiene... La amina cuando está va a reaccionar de esta manera, va a reaccionar para dar la enamina. Entonces, a veces es mejor protegerla y lo que hace es, otra vez, protege. ¿Cómo hago la amina? La protejo como un nitrilo, porque el nitrilo lo reduzco y me da la amina. Y entonces están otra vez en la misma relación. 1, 2, 3, 4, 5. Digo, corto, otra vez la misma, este es el mismo intermedio que ya vimos. Tenemos para la 1,5-dio alfa al aldehído o la opción de alfa a el grupo nitrilo. La mejor opción es la corte en negro porque así simplifico esta ramificación que es lo mejor. Y entonces corto en negro y me da entonces el grupo el acrilonitrilo, porque queda una carga positiva aquí que pasa a ser doble enlace, y una forma enólica, un enolato del aldehído que enseguida se hace por la molécula. Entonces, tenemos también, por este segundo tipo de análisis, por una retromanes, que se obtiene como material de partida el butiraldehído, el acrilonitrilo y la metilvinilcetona. ¿Sí? Aquí tenemos a las dos análisis.
Fíjense, y los dos dan los tres materiales de parte. Uno hace el corte de una retroman y el otro hace el corte una retro y los dos pasan por los. Bueno, ¿cómo se hizo la síntesis? La síntesis se hizo siguiendo el modelo del primero, una máquina. Ahí. ¿Sí? La síntesis está hecha en 1963. Yo tengo acá en el Journal de la American Chemical Society. Si les interesa. Bueno, ya lo tienen en el archivo en el aula virtual. Está directamente ese artículo. En el volumen 85, página 2871. Bien. En la síntesis, voy para atrás, fíjense que acá se forma un enolato del aldehído que va a atacar al acrilonitro. El problema de aldehídos, cuando se forman los enolatos, ya lo vimos, es que a veces pueden formar autocondensaciones los aldehídos, porque son muy nucleófilos por su enolato, pero también son electrófilos, son muy electrófilos. Entonces, en general hay que dirigir de alguna manera la enolización del aldehído para que no haga reacciones de condensación. Y una de las cosas que habíamos visto que se podían hacer era, por ejemplo, trabajar con enamina. ¿Sí? Una opción que se puede hacer es eso. Y eso es lo que hacía Gilbert Stork. Stork es el que diseñó por primera vez la síntesis usando enolización de aldehídos y cetonas Viena. Y bueno, acá lo que hace es un auxiliar, que es primero forma una imina que se isomeriza en amina, ¿no? Y eso se hace en general se hace con una amina cíclica de 5 miembros, que es la pirrolidina, o de 6 miembros, que sería la piperidina. Cualquiera de las dos anda. Acá es la pirrolidina, en un medio ligeramente ácido, para tolón sulfónico, forma condensación, pierde agua y se isomeriza para dar la enamina. La enamina es nucleófila en este carbono, ¿no? Recuerden que el nitrógeno da electrones y hace que sea nucleófila en el carbono beta aquí. Y lo que hace es, la reacciona, en lugar de con acrilonitrilo, lo hace con el éster, el acrilato de metilo. Y voy para atrás, la reacción era con acrilonitrilo, pero bueno, él hace acrilato de metilo, hace el ataque y luego se hidroliza y ya da directamente el ataque. La enamina es nucleófila por aquí y aquí ataca vía Michael para dar el aldehído. Luego lo que tiene que hacer, yendo a los pasos del retroanálisis, voy para atrás otra vez, tenía esto, es hacer atacar con metilvinilcetona para introducir este pedazo. Y acá lo hace lo mismo, pero lo hace igual que la otra vez. Para formar el enolato del aldehído, lo que hace es, no lo hace en medio básico, sino vía enamina, con pirrolidina en paratolón sulfónico, forma la enamina y ataca a la metilvinilcetona, atacando acá, formando el carbono cuaternario, sin problema. Y acá tenemos este intermedio, que voy para atrás, es este mismo. Acá tiene un nitrilo y el que tiene Stork tiene un éster, ¿sí? Pero nada más. Lo que nosotros hacíamos en el análisis era cerrar el anillo de 5 y luego liberar la amina para hacer el ataque. Cerrar el anillo de 5 no, cerrar el anillo de 6 y luego liberar la amina por reducción del nitrilo para que hiciera un ataque de Michael. Y lo que hace él es lo mismo, cicla el anillo de 6, medio ácido, hace una condensación aldólica. Fíjense que esto es una metilcetona y ataca sobre un aldehído para cerrar con pérdida de agua, y hace la reacción aldólica y la condensación, cierra el anillo de 6, y lo que tiene que hacer ahora es
liberar la amina, que acá no tiene nitrógeno todavía. Entonces lo que hace es, forma primero un compuesto nitrogenado, pasa de éster a amida. ¿Con qué se hace? Atacando, por ejemplo, una amidación del éster con amoníaco. Pero si yo le agrego amoníaco, queriendo hacer la amida acá, se va a formar la amida, sí, pero además me va a reaccionar el carbonilo alfa beta insaturado y se me va a formar una imina acá, o puede ser que me ataque el amoníaco tipo Michael de este lado. Entonces, para evitar todo ese ataque acá, porque yo quiero poner el grupo nitrogenado aquí, lo que hago es protejo el acetona. Y lo hago con el etilenglicol, que esto es un alcohol, un dialcohol. Un diol cíclico medio ácido reacciona con el grupo carbonilo para dar el acetal. Este acetal hace que entonces no sea un grupo carbonilo, entonces no hay problema porque nadie va a atacar al carbonilo y tampoco va a atacar a este doble enlace, porque este doble enlace no es atacado por el amoníaco. Sería atacable solo porque está conjugado con el carbonilo, pero ahora no hay conjugación porque no hay un carbonilo acá, hay un grupo acetal. Entonces, hace el acetal y luego agrega amoníaco con agua, y el amoníaco lo que hace es sustituye el éster por la amida. Ahora, tiene que liberar el grupo, la amina, y entonces lo que hace es reduce con hidruro de litio de aluminio la amida a amina. Fíjense que este carbonilo es este que está acá, este carbono, ¿no? O sea, no se pierde el número de átomos de carbono, es 1, 2, 3, 1, 2, 3, y el acetal no es tocado por el hidruro de litio de aluminio y menos el doble enlace. Entonces esto queda como estaba y luego hidroliza el acetal y regenera el carbono. Y ahora que tiene el amina y el carbonilo en un medio básico, hace atacar, aumenta la nucleofilia de la amina en medio básico y ataca tipo Michael para ciclar. Y tiene el compuesto. Una síntesis muy simple, a partir de sustancias también muy simples: butiraldehído, acrilato de metilo, metilvinilcetona. Y como auxiliar usó la pirrolidina, que siempre después es un auxiliar porque cuando se hidroliza la enamina se regenera la pirrolidina. ¿Sí? Esa es una síntesis muy, muy linda de esto. Otra que vamos a ver es la conesina. La conesina también es un alcaloide, tiene aquí 2 nitrógenos. Bueno, tiene un nitrógeno aquí, acá le falta, se nos quedó guardado el otro, pero tiene también un diamino, dimetilamino en esa parte. La síntesis es de Marshall y Johnson, también en la década del 60, 1962. Es el ejemplo número 28 en la cuaderna. Esta es la conesina que tiene el dimetilamino, como les dije. También está este artículo del Journal de la American Chemical Society, también está en el aula virtual, dice síntesis de conesina, y es para que la vean nomás. Bueno, es un alcaloide muy complejo, como ven, tiene 3, 5 anillos. Y nosotros vamos a ver la parte esta que está acá. El anillo de 6 y los 2 de 5. Este es un intermedio que preparó Marshall y Johnson, y luego le siguieron con la cita. Este intermedio, fíjense, es un triciclo muy complejo, un carbono cuaternario aquí, y lo sintetizó a partir de benceno, cloruro de metilo, cianuro, y él lo sintetizó a través con este anhídrido del ácido succínico, succínico, sí, el butano directo. Entonces, lo que nosotros tenemos que ver es qué grupo funcional hay aquí. El único grupo que hay es una enamina. ¿Sí? Es un enamina. Había unas versiones que te decían que era una amina, hay que arreglar acá, ¿no? Es una enamina.
Y entonces es muy fácil esto, porque solo tenemos un grupo funcional, jugamos con él. ¿Cómo se forma una enamina? Por reacción de una amina sobre un grupo carbonilo. Y isomerización, ¿no? Porque la amina con el carbonilo da una imina que en general se isomeriza a el doble enlace más F. Entonces, es lo que hay que hacer. Fíjense, tenemos el producto nuestro 28, que es lo que queremos sintetizar, y hacemos directamente cómo se forma la enamina. Por reacción de una amina, que está aquí, con un carbonilo aquí, una metilcetona. Reaccionan, forman la imina y luego se isomeriza para dar la enamina con el doble enlace tetrasubstituido. Entonces, esto es muy fácil, es solo cómo se forma la enamina, una FGI, y fíjense que pasa de 3 anillos a 2 anillos. Realmente muy interesante. Relación entre los grupos funcionales, carbonilo y amina. 1, 2, 3, 4. Están en 1, 4 digo. Esto no es una cosa fácil. Acuérdense que las relaciones impares son las fáciles. 1, 3 y 1, 5. Las 1, 2, bueno, las 1, 4 y las 1, 2 y las 1, 4 son las difíciles. La 1, 6 es una reconexión, no hay problema distinto. Pero están en 1, 4, no es muy fácil. Pero claro, tenemos acá una amina. Y la amina, cuando, como ya les dije, hay que protegerla en general de alguna manera, porque en general reaccionan siempre con todo lo que nosotros queremos y con lo que no queremos también, ¿no? Acá, cuando se está, reacciona con el carbonilo y da lo que queremos, pero mientras tanto hay que hacer esto. Entonces, mejor es proteger a la amina. Y las mejores opciones que nosotros tenemos es hacer un nitrilo. ¿Por qué? Porque cuando hacemos un nitrilo, el nitrilo no es nucleófilo, enseguida da la amina por reducción, y además el nitrilo es fácil de formar, porque el nitrilo se puede formar por ataque de un cianuro a un centro positivo. Y eso es justo lo que se puede hacer. Seguimos teniendo la reacción 1, 2, 3, 4, 1, 4 digo, pero como es un nitrilo, el nitrilo se puede cortar aquí para que dé un cianuro y una carga positiva. Y ahí está bárbaro, porque fíjense que acá, rompiendo acá, atacamos al punto de máxima complejidad. Entonces hacemos así y nos queda el nitrilo como cianuro y una carga positiva acá, que como está en beta a la cetona, es una cetona alfa-beta insaturada. Esto sería solo un ataque de Michael de un cianuro a una cetona alfa-beta insaturada. Y ya tenemos resuelto el punto este más ramificado, porque ahora nos queda un carbono terciario. ¿Cuáles los grupos funcionales que tenemos? Una cetona alfa-beta insaturada, entonces el análisis es un 1,3-dio. ¿Sí? 1,3-dio, muy fácilmente, se corta aquí y nos queda el enolato acá, y aquí nos queda una carga positiva con el oxígeno, cuando ustedes abren el 1,3-dio, que nos queda un carbonilo. Esta es la 1,3-dio de carbonilos alfa-beta insaturados. Perfecto. Entonces nos queda dos grupos carbonilos, uno aquí y el otro aquí. Relación entre ellos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Una 1, 6. ¿Qué hacemos una 1, 6 dio? Reconexión, es lo que tenemos. Pero fíjense que con esta 1, 3 dio pasamos una buena simplificación, porque pasamos de un biciclo a una ciclohexanona con una cadena lateral. Bien, como están en 1,6-dio, lo que podemos hacer es una 1,6-dio. Reconectamos, ponemos un doble enlace entre ellos y nos queda un segundo anillo de 6 con un metil. Ustedes me pueden decir, bueno, Gustavo, pero pasamos de un anillo de un compuesto bicíclico, una buena simplificación, y ahora reconectás y seguimos teniendo un compuesto bicíclico. Claro, pero acuérdense que la reconexión 1,6 es muy buena porque hay muchos anillos de 6 en la molécula.
Esos deben ser los aplausos que debo estar escuchando. Este, la reconexión que nos permite tener anillos de 6 es, es, es buena porque hay muchos anillos de 6, o sea, hay muchos productos, materiales de partida que podemos usar con anillos de 6. Si no, no sería muy interesante. Pero entonces ponemos la 1.6. ¿Qué tenemos acá entonces ahora? Solamente un alqueno. No hay muchas cosas. ¿Cómo analizamos el alqueno? Podemos hacer una BITIC, pero no, porque si hacemos una BITIC lo abrimos de vuelta en dos pedazos que no queremos. Entonces una opción sería, por ejemplo, hidratar al alqueno para tener un alcohol, ¿no? Eso sería una opción que yo puedo hacer. Hidrato el alqueno, le pongo un OH acá, donde si lo hidrato entra un hidrógeno aquí y nos queda un carbocatión aquí y le queda un OH. Podría quedar al revés también la hidratación, porque los dos serían carbocationes terciarios. Pero, bien, esta es una buena opción. Y entonces fíjense que ahora me queda un alcohol terciario. Y el alcohol terciario lo puedo analizar, todos los alcoholes se analizan de la misma manera, se corta el carbono sobre el carbono que sostiene el alcohol. En este caso, yo podría cortar aquí. Y me queda entonces una carga negativa, que sería un set de 3 menos, un reactivo lineal, y acá una carga positiva, que es en resonancia con el alcohol, ¿no? En resonancia, perdón, con el oxígeno, que sería un carbonilo protonado, y el reactivo sería el carbonilo neutro. Entonces nos quedaría una cetona bicíclica y un compuesto. Sí. Puedo hacer otras cosas. Ustedes me tienen que preguntar, yo sé que ustedes no me lo quieren preguntar, pero me tendrían que preguntar. ¿Y por qué yo este alcohol lo corto acá y no lo corto acá o lo corto acá? Claro, podrían preguntar eso, muy bien. Y yo les diría que se podría hacer este corte, eso está bueno, porque va más o menos al medio de la molécula. Pero si yo corto acá este corte en rojo, estoy en estas cosas iguales, básicamente. Estoy llegando a tener una eh, un anillo de 6 con una cadena lateral. Para eso me quedo con esta parte. Es eso. Puedo hacer este corte también. Pero si yo hago el corte en negro, me quedo con una cetona bicíclica que puedo encontrar y un halogenuro de metilmagnesio que son muy fáciles de hacer. Pero sí, uno si quisiera podría seguir cortando aquí, digo, podría trabajar aquí, o podría cortar esta, hacer otras cosas. O sea, es muy variado lo que uno puede hacer. Pero vamos a hacer el corte negro y tenemos la acetona bicíclica. Y acá la acetona bicíclica, eh, una opción que es como agregar mayor eh, más funcionalidades, sería una FGI que sería una adición, una interconversión de grupo funcional, porque a veces no tengo nada que hacer con el ciclohexano, pero sí tengo algo que hacer con el benceno. ¿Qué quiere decir esto? Yo el benceno lo puedo reducir a ciclohexano, entonces la FGI es sencilla, y hay muchos compuestos aromáticos. Entonces, esto lo hizo de aquí para adelante porque podía conseguir un compuesto aromático de esta clase. Esta de hecho es una tetralona. Se llaman tetralonas cuando tienen dos anillos de 6, uno aromático y una acetona. La alfa es la que está en la posición 1 y si estuviese aquí el doble carbonilo sería una beta tetralona. Bien, la beta tetralona nosotros no la vamos a hacer. Hasta acá nosotros llegamos porque ahora ya esto es una unidad básica, el aromático, pero les muestro cómo lo hizo él. Cortó la acetona entre la acetona y el anillo aromático aquí para tener máxima simplificación, porque también podría haber cortado del otro lado, pero acá va más al medio de la molécula y cortó ahí y le queda entonces un carbonilo positivo que es como
un ion acilio que lo pone como un ácido, y aquí esto es directamente un ataque de Friedel-Crafts, que nosotros lo vieron ustedes en las orgánicas, pero que en la orgánica, en Friedel-Crafts y en la orgánica 101, que está, no lo vamos a analizar. Esto ya no está, nosotros ya no lo hacemos porque para nosotros ya hasta acá llegamos. Pero les muestro cómo lo hice. Corta aquí, hace una acilación de Friedel-Crafts, le queda un aromático mono sustituido, corta por el aromático con este es un grupo alquilo, entonces queda, ahora es una alquilación de Friedel-Crafts. Esto era una acilación, porque se le mete un grupo acilo al aromático, y acá es una alquilación, porque se le mete un grupo alquilo al aromático. Este grupo alquilo tiene 1, 2, 3, 4 carbonos, puede tener un grupo halogenado, un halógeno, por ejemplo el 4-cloro-butanoico, o que también anda muy bien es hacer este anillo de 4 como esto, como un anillo de 4 no, con esta cadena de 4 como un anhídrido, porque se usa mucho en las reacciones de Friedel-Crafts, que da un ácido de un lado y del otro el ácido desaparece, lo puedo reducir. Pero esta última parte es, nosotros no la estaríamos, hasta aquí llegaríamos nosotros. ¿Sí? Yo les muestro por qué él, Johnson y Marshall siguieron de aquí para aquí, porque querían con estos dos anillos de 6 pasar a uno aromático y quedaba un compuesto aromático disustituido, orto disustituido, que era fácil de hacer por reacciones de Friedel. Vamos a ver cómo lo sintetizó. La síntesis trabaja con aromático, con el benceno, el anhídrido succínico, que era lo que decía en presencia del catalizador de Friedel-Crafts, que es el cloruro de aluminio, y lo que hace es abre un enlace carbono-oxígeno y entra el acilo, acila acá, y el otro lado queda como el COH. Luego reduce el carbonilo por una reducción de Clemmensen, que es con ácido clorhídrico y zinc, y estaño también, zinc y estaño juntos, o una Wolff-Kircher, que usted vio en el medio básico con hidracina, reduce el carbonilo y no toca el ácido. Y ya tiene este compuesto. Y ahora hace otra acilación de Friedel-Crafts. Aquí pone con cloruro de tionilo, el ácido forma cloruro de ácido, y con el mismo catalizador, el cloruro de ácido acila y forma la tetralona. Voy para atrás, la tetralona era esta que está acá. ¿Sí? Entonces, lo que hace es, ahora tiene que pasar a los anillos reducidos, los anillos saturados, entonces hidrogena el aromático con hidrógeno en un catalizador de níquel y alta presión, hidrogena el benceno a ciclohexano, pero claro, hidrogenando el aromático es muy difícil de hidrogenar, entonces también se reduce el carbonilo alcohol. Lo oxida con cualquier oxidante, acá usó PCC, acuérdense, clorocromato de piridinio, y pasó a tener el biciclo con la acetona, que es este mismo compuesto. Y ahora le tiene que poner el metilo y formar el doble enlace, y es lo que hace, ataca en lugar de con un griñar con metil litio, ataca aquí, forma el alcohol terciario y con un medio ácido fosfórico, protona, forma un carbocatión y el carbocatión forma el doble enlace más estable, que es el tetra sustituido y no el otro doble enlace. Entonces tiene acá el compuesto. Voy para atrás, es el mismo compuesto. Y antes había hecho una reconexión 1,6 y ahora lo que hace es justo al revés. Hace lo que tiene que hacer, o sea, va por hace una ruptura con ozono y sulfuro de metilo para dar un carbonilo acá y otro carbonilo acá. Es exactamente el paso inverso al retroanálisis y tiene ahora
una ciclohexanona sustituida. Hace una condensación aldólica y forma con este grupo, con este enolato de este lado, forma un anillo de 5. ¿Por qué forma el enolato de este lado un anillo de 5? Porque si fuera del otro, formaría un anillo de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que es menos favorecido. Entonces, la más favorecida es un anillo de 5. ¿Sí? Y forma este compuesto, un anillo de 6, uno de 5 con una acetona, voy para atrás, es exactamente este. Y ahora lo que tiene que hacer es introducir el nitrógeno, o la cadena que tiene un CH2 y un nitrógeno, que lo hacíamos por un nitrilo en el análisis retrosintético, y él hace también lo mismo. Hace con ataque con un cianuro, vamos a decir, pero lo hace con ácido cianhídrico y un catalizador que es trimetilalúnico. ¿Por qué hace esto? Porque si yo pongo un ataque con cianuro de sodio, por ejemplo, el cianuro me va a atacar directamente al carbonilo para formar una cianhidrina. Lo que yo estoy buscando es que en lugar de atacar el cianuro al carbonilo, me ataque en el punto más alejado, o sea, en el punto beta. Entonces, para eso le mete el trimetilaluminio, que el aluminio es un ácido de Lewis, se complejea con el oxígeno, entonces queda un grupo, un carbonilo muy grande, con un aluminio y 3 metilos muy grande, entonces el cianuro no lo puede atacar a él y ataca lejos, ataca en beta. Entonces ataca en beta y forma este compuesto. Y fíjense, voy para atrás, es este mismo compuesto. En el análisis, nosotros, el nitrilo es la forma protegida de la mina, entonces lo que hay que hacer es liberar la mina sin tocar. ¿Cómo se hace para pasar del nitrilo a la mina? Por reducción, pero cuidado, porque no tengo que reducir al carbonilo, porque el carbonilo lo necesito. Entonces lo que hace él es, protejo el carbonilo. Y otra vez, como habíamos visto en la síntesis anterior de Gilbert-Stork, de la fluofermina, la protección del carbonilo se hace con, por ejemplo, etilenglicol o 1,2-etanodiol en medio ácido, forma el acetal, y el acetal no es reducible, o sea, no es muy inerte, solo se puede hidrolizar en medios ácidos. Entonces, el acetal ahora es reducido, es atacado con hidruro de litio de aluminio, el acetal queda incambiado, pero el nitrilo sí se reduce a mí. Entonces ahora tengo la amina y el carbonilo protegido. En un medio ácido, ácido perclórico diluido, regenero el carbonilo y en ese medio ligeramente ácido, la amina ataca al carbonilo y forma la enana. Entonces forma directamente el compuesto que yo quiero. Entonces también, este es un paso, fíjense, muy simple a partir de, supongan, ya de este compuesto, que es lo que nosotros llegamos a hacer bien el análisis. A partir de la acetona bicíclica se introduce un metilo con el metil litio, una formación de doble enlace más sustituido, ozonólisis para dar 2 carbonilos, condensación aldólica de los 2 carbonilos para dar el compuesto más estable, que es el anillo de 5, ataque de una cianuro, diácido cianhídrico en posición beta, tipo Michael, ataque conjugado de cianuro para introducir la cadena nitrogenada, y reducción de la cadena nitrogenada con hidruro de aluminio previo protección del carbonilo para que no se redujera. Cuando reduce la cadena, libera el carbonilo y se forma el enano. Realmente muy linda la síntesis, muy, muy simple de esto. No sé si hay alguna duda sobre estos dos ejercicios. Bien. Entonces, estos eran los ejercicios que teníamos que ver, básicamente.
Ahora vamos a mirar un ejercicio que no es para el curso, no sé, no, voy a decirlo de nuevo. Los ejercicios anteriores son ejercicios que podrían, son de los más complicados que pueden estar en el. Este no es un ejercicio que va a ir en los controles. Este es un ejercicio para que ustedes vean la potencia del método de análisis retrosintético, porque nos permite ver una síntesis de este compuesto que es el ácido zaragósico A, que es bastante complicado. Y solo con los métodos, con los materiales que nosotros tenemos, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Sí? Pero la complejidad de este compuesto es muy alta y es solo para mostrar la potencia del método, pero nosotros no vamos a poner ejercicios de este tipo en el parcial. Sí pueden ser como los ejercicios 27 y 28 que vimos recién. Bueno, vamos a mirar el ácido zaragósico. El ácido zaragósico lo sintetizó Nicolau, que es este investigador que está todavía activo y muchos quieren que le den el Nobel por la síntesis, pero seguramente ya no le den ningún premio Nobel más a gente por síntesis, porque ya se lo dio a Corey y a Woodward. Pero bueno, aquí tenemos el ácido zaragósico. La síntesis fue hecha en el año 1994, y fíjense, este es el ácido zaragósico. Bastante impresionante. A su vez, también la síntesis que vimos, las dos que vimos, fueron hechas en forma racémica, porque usamos reactivos racémicos. El ácido zaragósico tiene una quiralidad definida, es el destrógiro, entonces la síntesis en esta época ya se tenía que hacer en la síntesis quiral, ¿no? En antiselectivo. Bueno, pero solo para mostrar, fíjense, si ustedes lo ven, tiene un núcleo central lleno de oxígeno, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 átomos de oxígeno, creo, capaz que no te mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 átomos de oxígeno, y una cadena lateral por un lado y una cadena lateral por el otro. ¿Está? Bárbaro. Cuando uno ve esto, uno es un éster, cortamos por el éster porque es muy fácil, una FGI, y entonces nos da el ácido, que se le llama A, y el alcohol. ¿Sí? Ese es lo más fácil. Y ya tenemos una parte bastante simplificada, solo por una FGI. Vale, fíjense en este compuesto. Esto es tremendo, acá hay dos anillos, dos ciclos. Pero ustedes tienen que fijarse en los grupos funcionales. Alcohol, alcohol, pero es un diol. Ácido, ácido, alcohol. Estos pueden tener uno o dos diol. Ácido, alcohol o éter, pero. Y acá no son dos éteres, sino que son dos éteres al mismo compuesto, al mismo carbono. ¿Sí? Entonces, ¿qué grupo funcional es ese? Un acetal. Exactamente, es un acetal que, si ustedes lo vieron, es igual que esto, que es lo que se usa para proteger a un carbonilo, ¿no? Este es un acetal que es dos éteres al mismo carbono. Bárbaro. Entonces, yo puedo simplificar muy bien si yo abro el acetal con un carbonilo y dejo los dos alcoholes para simplificar. Entonces, fíjense que esta simplificación es excelente porque pasó de tener un biciclo con una cadena lateral larga a tener solamente un grupo, una cadena larga, más larga, pero es un compuesto acíclico. Los dos ciclos se desaparecieron, vamos a decir así, por la FG. Entonces, con esto es una excelente simplificación. Y ahora hay que cortarlo. Y bueno, hay muchas maneras. Una de ellas es, ustedes pueden hacer muchas cosas, pero fíjense en una cadena que tiene uno ahora. Cortamos los carbonos. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7. 7 al carbonilo. 8, 9, 10, 11, 12, 13 al aromático. Entonces justo un buen corte sería por la mitad, más o menos en 7, que es justo donde está el carbonilo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, si yo corto por el carbonilo, me van a quedar 2 pedazos más o menos de un tamaño adecuado. Adecuado no, de la mitad de tamaño. Y eso sería una muy buena simplificación. Y bueno, puedo cortar por este lado o por este. Acá es mejor porque hay dos grupos funcionales, o sea que yo simplifico más cortando este lado. Pero podría cortar por el otro, ¿no? Pero está, corto así. Esta sería una máxima simplificación. Y fíjense, como tengo el carbonilo y tengo este carbono que soporta al alcohol, y nosotros siempre dijimos, recuerden eso, que el que soporta el alcohol siempre tiene que ser positivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque es la forma resonante de un carbonilo protonado. Mientras que el carbonilo puede ser positivo porque es su polaridad natural, pero puede ser negativo si ustedes usan una polaridad invertida, o sea, un polo, que eso lo vieron varias veces con Margarita. Entonces, este corte nos va a dar un carbonilo negativo y un alcohol como positivo. ¿Está? Y ya nos queda esta parte, que fíjense que esta parte tiene muy pocos oxígenos, porque solo tiene un alcohol acetilado y nada más. El carbonilo fácilmente lo podría obtener un carbono negativo por, yo qué sé, un ataque, un ditiano o alguna cosa así que ataque. Esto ya lo vimos para hacer el impolum. Y ahora vamos a mirar, o sea que esta parte hay que mirarla luego. Y ahora vamos a mirar esta parte que es la compleja, porque es la que tiene 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 oxígenos en poco espacio, vamos a decir. ¿Está? Entonces, esta es la que tenemos que seguir preparando. Evidentemente, este alcohol con este carbono positivo va a ser un aldehído, ¿sí? Y eso es lo que tenemos aquí. Entonces tenemos el aldehído, un alcohol, o sea, en carbono 2 un alcohol, en carbono 3 un alcohol, en carbono 4 un alcohol, en carbono 5 un alcohol. Bueno, está haciendo alcohol. Cuando yo tengo tantos alcoholes y tantos ácidos, ¿no? Pero tantos alcoholes, una manera de formar tantos dioles, porque es 2, 3, 4, 5 tetraol, vamos a decir, una buena manera de formar, de poner esos alcoholes es por dihidroxilación de un alqueno. Porque si yo agarro un doble enlace y le pongo tetróxido de osmio, me forma el diol. Entonces fíjense que estos dos alcoholes y estos dos alcoholes pueden salir por una dihidroxilación de un alqueno. ¿Sí? Hay que mirar la estereoquímica, porque fíjense que la dihidroxilación sobre un alqueno por osmio es del mismo lado, cis. O otra manera de formar un diol sobre un alqueno es como poniendo, por ejemplo, un epóxido y atacando con un OH, y ahí hacen un diol que es trans. O sea, hay muchas maneras de hacerlo. Pero acá los dos OH van para abajo, entonces yo puedo tener un alqueno que tenga, como la dihidroxilación va a ser por el osmio por abajo, voy a tener un alqueno con esta estereoquímica, el aldehído para un lado y el ácido para el otro, un alqueno trans. Y acá tengo, hay que dibujarlo bien, un OH para abajo y este también es para abajo, entonces también el doble enlace me queda aquí con los dos ácidos paniculados. Entonces fíjense que por esta FGI de una doble dihidroxilación a un alqueno, me da exactamente el compuesto con la estereoquímica que yo quiero, y fíjense que esto es mucho más simple, porque esto realmente
es un dieno lleno de cosas, pero tiene grupos funcionales carbonilo, aldehído, carbonilo, alqueno, alqueno, más todo COH. Pero es realmente muy simple. Fíjense que en 1, 2, 3 operaciones pasamos de este compuesto a una cosa bastante más simple. Y acá viene lo único que nosotros no vimos. Ustedes pueden cortar acá y hacer BTX y cortarlo, pueden hacer muchas cosas. Eso pueden hacer ahora. Pero lo que hizo Nicolau fue, bueno, dijo 1, 2, 3, 4, 5, 6 tiene la cadena, 6 carbonos en la cadena, vamos a cortar al medio, dijo. Y cortó en 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Entonces cortó este enlace sigma que está entre dos carbonos. Esto es lo que nosotros no vimos este tipo de corte. Pero yo solo para mostrarlo que conceptualmente usa lo de máxima simplificación. Va al medio y corta. Entonces, si corta esto, bueno, ¿cómo se puede cortar? Como siempre, si uno corta, le queda un sintón positivo y un sintón negativo. Y eso es lo que le queda. Un sintón positivo y un sintón negativo. Nosotros no lo vemos porque no trabajamos con esta clase de compuestos. Esto se hace por química organometálica. Pero solo para mostrar que sigue haciendo las mismas cosas. Entonces el sintón positivo le pone un halógeno, tremendo, aunque es un doble enlace, un carbono no saturado. Nosotros no hacemos esto se hace solo con organometálicos. Y el negativo de acá lo hace con un metal. Una carga negativa se puede hacer cuando esto es un tipo un Grignard, pero no es un Grignard, es un reactivo de Stan. Eso es, esta parte no la vemos, pero yo solo para mostrar. Y fíjense que este doble enlace, ahora sí lo hace por una BTIC, CH2OR con un carbonilo acá, y aquí le pone un hiluro de fósforo. Notable. Acá este es un metal, o sea, una carga negativa que sale de un alqueno cis. Un alqueno cis sale de una hidrogenación de un alquino, y este alquino se puede conseguir, fíjense que es solamente un éter acá y un éter acá, y él lo pone con. Entonces, el análisis tiene una cadena larga, un ácido, que tiene estereoquímica definida, difícil, pero es un ácido. Un polum de un aldehído que también tiene una estereoquímica definida, pero no tiene muchas funciones oxigenadas. Y todo el grupo oxigenado lo hace solamente con una BTIC de un hidroxietanal, un hiluro de un ácido, que es muy fácil encima porque es un hiluro alfa a un ácido, y un alquino que también es muy fácil de obtener. Ese es el análisis retrosintético. Y ahora vamos a ver un poquito para que vean nomás el análisis de cada una de los. El núcleo ya está hecho, el análisis del núcleo ya quedó en cosas simples, pero el análisis de A y de B. Vamos por A. A lo que tiene es, fíjense, tiene un alqueno y dos metilos con estereoquímica definida. ¿Sí? Entonces, primero vamos a ver, es un ácido alfa-beta no saturado. Bueno, vamos a hacer el análisis del alqueno, porque es el que está más como al medio, porque después grupos funcionales no hay. Cortamos acá y hacemos una BTIC, porque está bueno hacer una BTIC. ¿Por qué? Porque el ácido, bueno, no como ácido, pero como éster, para sacar el hidrógeno ácido, que en BTIC se necesitan bases y va a desprotonar el ácido. Entonces, hago una FGI para tener un éster primero, ¿sí? Y después la BTIC con el hiluro estabilizado, porque el hiluro está alfa, tiene un carbonilo que lo estabiliza. Entonces esto nos va a dar BTIC. Con hiluros estabilizados nos va a dar trans, que es justo lo que queremos. O sea que es una muy buena desconexión. Entonces tenemos acá el hiluro
y de este lado el carbono. El iluro este es el que ustedes consiguen siempre, ¿no? O sea, trabajan con, yo sé, cloro, acetato de metilo o de etilo, difenilfosfina para hacer la sal de fosfonio y una base para formaldehído. Esto es muy simple. Ahora que tenemos este es el aldehído. Fíjense que acá, como dice lo que está escrito, tenemos estos compuestos, estos dos metilos. Idealmente hay que hacerlo en forma enantioselectiva, porque así es el ácido zaragósico enantioméricamente puro. O sea que esto es con la configuración absoluta que está. Nosotros hemos visto alquilación, porque esto es una alquilación de un aldehído. Alquilación de compuestos carbonilos, lo han visto con Margarita, y solo hay dos métodos que ustedes vieron, creo, uno con, sí, con aminas, con hidrazonas quirales, SAMP y RAM, por ejemplo. Pero está, yo para mostrarlo. Entonces, aquí estamos alquilando. Fíjense, qué interesante. Yo puedo alquilar, para alquilar puedo usar este aldehído de 3 carbonos, o sea, el propanal, y agregarle toda esta parte, o puedo usar todo este aldehído y agregarle solo el metilo. Cualquiera de las dos opciones es válida. Las dos opciones estaría alquilando el carbono alto. Lo que hizo Nicolau fue la máxima simplificación, porque si yo corto acá en la cadena me queda una cadena de 3 y una cadena de 1, 2, 3, 4, 5. Mientras que si yo cortara en rojo por aquí, me queda una cadena de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y una cadena de 1. Entonces, lo que prefirió Nicolau fue cortar en negro para alquilar. Y alquila así, a este aldehído, que con un enolato pone toda esta parte con una carga positiva. Ahí esta es la alquilación de este aldehído en forma, hay que hacerla enantioselectiva. El enolato del aldehído sale del aldehído neutro y un R más es un RX, ¿no? O sea, el reactivo de este catión es evidentemente el halogenuro. ¿Sí? Y bueno, y aquí les queda propanal, es muy fácil, y acá tenemos, yo que sé, cloruro de 1, 2, 3, 4, de 2-metil-butilo, con un centro quiral, como dice acá, centro quiral aislado, no hay nada acá cerca, es mejor suministrarlo con algún reactivo. O sea, es bueno, ¿no?, comprarlo, comprar algo que ya tenga el centro quiral. Si no, si ustedes quieren, este X lo pasan al alcohol por un FGI, después lo pasan al aldehído con un FGI y tienen un aldehído con un metilo en alfa quiral y lo cortan y hacen la alquilación quiral del aldehído. También pueden hacer eso. Pero así lo hizo Nicolau. Entonces dijo, mejor esto lo compro y este es el propano. Ese es el A, muy fácil. Y el B, que era este compuesto, fíjense lo que hizo, esto es un polum del aldehído, entonces el aldehído, entonces lo hago en un polum de aldehídos con un ditiano, por ejemplo. Este compuesto es nucleófilo en esta posición, que es la misma del carbono, y después que hace el ataque nucleófilo, queda un ditiano, que es un acetal cíclico de azufre, y ese ditiano se puede hidrolizar y regenera el carbono. Entonces tenemos que este carbono negativo, carbonilo negativo, se puede obtener por una FGI a través del ditiano. Todo lo demás igual. Y lo que hace es este alqueno, por una BITIC, obvio, hago una BITIC corto y pongo la acetona y acá un iluro que me dé el CH2. Y aquí esto es más, acá puede variar mucho el análisis.
no hay muchas cosas para ver. Fíjense que la cadena tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos, un fenilo de un lado y del otro. Dijo, bueno, vamos a ver si puedo cortar más o menos en 3, o sea, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, y cortó aquí. Podría haber cortado aquí, pero bueno, cortó aquí. Para ese corte lo primero hizo una reducción, una FGI alcohol, y cortó de esta manera. Entonces le quedó una carga negativa aquí, que es un lineal, y también sustituyó el ditiano, que azufres es más difícil de hacer con oxígeno, pero porque quiso nomás. Y acá la carga positiva sobre el carbono del alcohol es un aldehído. Entonces quedó lo de 3, quedó este reactivo, un reactivo lineal, y en la parte de 4 átomos de carbono y el fenilo era un aldehído, y quedó así. ¿Por qué quiso hacer esto él? Bueno, puede hacer otras cosas. O sea, yo les estoy mostrando el análisis que hizo. Acá tenemos dos cosas con estereoquímica definida. Tiene que ser enantioselectiva la manera de atacar. Entonces lo que él dijo, esto está bueno, fue, miren, hago acá y acá. Entonces dice, este metilo puede resultar de un ataque, si yo lo saco, un Grignard, entonces me hace CH3 menos, y acá me queda una carga positiva. Una carga positiva acá puede ser con un halógeno, pero si yo me tengo la carga, y en lugar de poner un halógeno, bajo el alcohol y formo un epóxido. Y sí, está bárbaro, porque entonces tengo el epóxido, y el epóxido yo lo puedo controlar para reacciones, algunas reacciones enantioselectivas con el epóxido. Entonces hago el epóxido y ya está. Y después, ¿cómo hago el epóxido? Bueno, el aldehído lo paso a alcohol y tengo un alcohol en esta cadena, y el, ¿para qué hago esto? Ahora lo vamos a ver. El epóxido lo hago por epoxidación de un alqueno. Por eso es fácil, por eso quería hacer el epóxido acá, porque el epóxido lo puede sacar por epoxidación de un alqueno. Fíjense que tiene los dos hidrógenos para un mismo lado, entonces el alqueno tiene los dos hidrógenos para el mismo lado, porque la epoxidación entra, no cambia la estereoquímica. Entonces, este es el alqueno. ¿Por qué quería tener alcohol acá? Y redujo el aldehído alcohol. Porque este alqueno está en beta al alcohol. Entonces, esto es un alcohol alílico. Y los alcoholes alílicos se pueden epoxidar en forma enantioselectiva con un catalizador chiral, y hacen que el OH, por ejemplo, vaya por abajo y no por arriba. O sea, puede controlarse. Por eso él quiso hacer un alcohol alílico acá. Y bueno, este alcohol alílico, ¿cómo se hace? Es un alqueno y se puede hacer por una bitil y un hidro. ¿Sí? Eso es lo que hizo. Entonces fíjense que esta cadena se obtiene a través de un compuesto de 3 átomos de carbono, un compuesto de 2 átomos de carbono y otro que tiene el fenilo y 2 átomos más. También un metilo, con el metilo. Eso es bastante simple. Y como dice aquí, la polaridad para un polo usa un ditiano. Para tener la estereoquímica de estos dos centros quirales, lo que usó fue hacer un epóxido, porque el epóxido sí lo puede hacer en forma enantioselectiva usando la epoxidación de Sharpless, que tiene que hacerse sobre un alcohol alílico. O sea, esto para mostrarles cómo puede introducir quiralidad, y acá el análisis podían hacerse de varias maneras. Él hizo esto porque la reacción de Sharpless es una reacción que da muy bien, y entonces le permite obtener a partir de algo que es totalmente aquiral, fíjense que es un epóxido cis, perdón, un epóxido, un alqueno cis, pero al ser un alcohol alílico puede hacer la epoxidación enantioselectiva que le dé solo por abajo, no por arriba.
le da solo por abajo, que es lo que él quiere, y después esto hace que sea atacado con el metilo, que es también el ataque de un epóxido siempre por la cara opuesta a donde sale el alcohol, ¿no? Un ataque tipo SN2, y entonces fija la configuración absoluta de los dos centros girales. Está muy interesante. Eso entonces para el análisis de B. La síntesis. Nosotros ahora estas cosas ya no era necesario verlas porque yo lo que les quería mostrar es la parte del análisis. Esto es muy complicado, esta síntesis es complicada y no va para el curso. Pero el análisis estaba bueno porque vieron que solo voy de vuelta para atrás. Este análisis lo podemos hacer nosotros. Este análisis, por supuesto, saliendo de la alquilación de la selectiva que vieron con Mar. Y lo único que no vimos de todo este análisis es la apertura, que es por metales, o sea, por reacciones de química organometálica aquí. Pero todo lo demás es muy fácil de hacer y es increíble porque es una molécula complicada. Pero solo para mostrar ahora la síntesis, solo para mostrar que el análisis es muy simple y la síntesis no tiene por qué. Fíjense, B, el compuesto B, salía del hidroxialdehído, o sea, del hidroxietanal y el aromático con el hidruro. Y bueno, así lo hizo, formó el alcohol alílico. El alcohol alílico lo protegió aquí, como dice, perdón, primero hace la epoxidación de Sharp, que se hace con hidroperóxido de terbutilo, tetraisopropóxido de titanio, y el auxiliar quiral, el que da quiralidad a todo y forma el compuesto es el tartrato de disopropilo, que es el auxiliar, pero que le da quiralidad. Y después también se moléculas de 4 Armstrong, forma el epoxio exclusivamente para abajo, eso porque usa el menos tartrato. Si hubiera usado el más, estaba para otro lado. Nosotros no se puede saber, hay que hacer modelos para saber de qué lado va a atacar, ¿no? Esto no es fácil, pero con un modelo uno sabe de qué lado va a atacar. Y luego protege el alcohol con parametoxibencilo, cloruro de parametoxibencilo, para tenerlo protegido. Bárbaro. Luego tiene que abrir el epóxido, y eso lo abre, fíjense, con trimetilaluminio y butil-litio. No es una cosa muy simple, pero con el butil-litio ataca al aluminio, queda cargado negativamente de aluminio, larga un metilo y el metilo ataca por aquí y entra el metilo y sale y el OH queda aquí. Cuando ustedes dan vuelta a esta molécula, hacen un giro, el OH queda para arriba. Y ya tiene esta parte y después oxida el alcohol, desprotege el parametoxibencilo, lo oxida, protege primero o sea, tiene hace varios pasos con el aldehído, lo hace reaccionar con Grignard y da este compuesto, y luego lo que tiene que hacer es oxidar este alcohol para cetona y luego hacer una biting y cambiar el acetal de oxígeno por el acetal de azufre, porque solo con el bitiano, el acetal de azufre, puede hacerse un polvo. Este bitiano puede, con una base fuerte, quedar una carga negativa aquí. Mientras que este compuesto con una base fuerte no se puede quedar una carga negativa aquí porque el hidrógeno no es suficientemente ácido cuando está al lado de los oxígenos que cuando está al lado de los azúcares. Eso es porque la carga negativa acá se acomoda en los orbitales vacíos del azufre, mientras que el oxígeno no tiene orbitales D, entonces no puede estabilizar esta carga. Bien, fíjense que para oxidar el alcohol, lo hace con desmarting, que es un reactivo, puede hacerlo con PCC, lo hace con desmarting. Después pasa de cetona a el alqueno, o sea, haciendo una reacción de Wittig, pero en lugar de usar un reactivo de Wittig, usa el reactivo de Tebe, que es muy complejo, pero este CH2 es el que va a pasar acá, CH2.
¿no? Como un alqueno. Es como una reacción de Wittig. Y luego lo que hace es introduce el 1,3-di propano ditiol para sacar el aldehído, perdón, el acetal y poner el acetal con propano. ¿No? Queda acá. Y luego lo que hace es cambia porque necesita cambiar el grupo protector, porque necesitaba cambiar, desprotege por aquí. Todas estas manipulaciones de grupos protectores, en el análisis nosotros no nos interesa, ponemos OR y ya está, pero vieron que a veces tiene que hacerlo. ¿Por qué me van a decir ustedes? ¿Por qué no atacó con el ditiano aquí directamente y atacó con el acetal de oxígeno y después tuvo que pasar al acetal de azufre? Bueno, seguramente haya trabajado con el acetal de azufre al principio y no le dio bien la reacción y tuvo que hacerla de vuelta con otra acetal. O sea, es complejo, pero por eso la síntesis le incluye 13 pasos cuando nosotros, voy para atrás, esta síntesis eran muy pocos pasos de análisis. ¿No? Y fueron hechos exactamente igual, siguiendo los pasos del análisis, pero tardó. Vamos a mirar ahora A. Fíjense que A era este compuesto. Y lo único que habíamos visto en A, voy para atrás, A, era el alqueno por una Wittig y luego lo que había que hacer era la alquilación selectiva, enantioselectiva del aldehído. Y esto lo hacía con el otro simple quiral, ya lo compraba. Y así fue. El propanal usa el reactivo que es SAMP o RAMP, uno de los dos, vieron que es el amino, el grupo aminometiltirrolidina. Aquí tenemos una hidracina, que es SAMP, que con el aldehído forma una hidrazona. Y la hidrazona puede alquilar en forma enantioselectiva, porque este compuesto acá es quiral. Entonces forma un enolato quiral y alquila un halogenuro de alquilo. O sea, de hecho es un bioduro de alquilo. Y fíjense, acá queda toda la parte de la hidrazona con esta parte que es lo que alquilo. Pero le dio entonces este final que era el grupo, este metilo que estaba solo, ahora digo, solo sigue estando solo, pero quedó en forma quiral porque acá alquiló en forma quiral. Entonces quedó este quiral y ya traía a este que lo había comprado, ya era el yoduro, este era quiral, entonces quedaron los dos centros quirales. Ahora lo que hay que hacer es regenerar el aldehído, que lo hace por ozonólisis, corta aquí, le queda el aldehído y obtiene de vuelta el catalizador quiral. Y ahora con el aldehído hace una Wittig, y lo hace la Wittig con este reactivo de hidruro estabilizado y le da el éster trans y luego con hidróxido de litio y da el ácido. ¿Sí? Entonces, fíjense que le da 27% global, a pesar de que son 4 pasos, ¿verdad? Le dio poco, 92% de exceso diastereomérico, se llama esto. O sea, cuánto es un diastereómero con respecto a otro. O sea, los dos para el mismo lado o uno para adelante y uno para atrás. Ese sería el exceso. 92% de exceso. ¿Sí? Entonces ya tiene el compuesto A. Y ahora el núcleo es mucho más difícil, pero déjenme ir para atrás. En el núcleo se hacía, perdón, el núcleo hacía con este alquino, un grignard, perdón, y una Wittig de este aldehído, y él lo hace, empieza igual, con el alquino y el aldehído, y hace la Wittig, y hace estos dos compuestos, tiene el alqueno con estaño y el alqueno con yodo, y los junta, fíjense, con un organometálico, con cloruro de paladio, 2, paladio de valencia 2, y junta, y lo que hace es el estaño y el yodo se van y se unen por ese lugar. Fíjense, esto es esto, y el yodo que está cerca al lado del CO1 su forma de. Y ahí tiene el
dieno, que era el que necesitaba para después empezar a hidroxilarlo y esas cosas. Y bueno, y empieza a hacer la síntesis, lo hidroxila una vez aquí, protege, después va a hidroxilar y se le empiezan a complicar algunas cosas, y empieza a dar complicadas las cosas. Pero básicamente se empieza a hacer, fíjense que acá lleva 7 pasos y sigue 21 pasos y llega para el compuesto 3, que sigue. Ahora este es como el anillo medio protegido, hace la reacción con el compuesto B, con el aldehído, hace el unpolum, sigue reaccionando, logra hacer el anillo, el biciclo, y ahora tiene que solo meterle el éster del compuesto A por aquí, pero tiene 2 OH, entonces tiene que poder diferenciarlos, y logra diferenciarlos, hace el acople con el ácido, pero fíjense que estamos en 9, 14 pasos, 11, 12, son 14 pasos hasta aquí, pero del compuesto 3. Y para el compuesto 3 tardó 21 pasos, o sea que son 35, casi 35 pasos para hacer esta molécula, sin contar los pasos para hacer el ácido y el grupo B que vienen por separado, ¿no? O sea, como ven, no es tan simple como parece, pero bueno, el análisis realmente no era tan difícil. Un éster, un unpolum, cortando al medio, o sea, eso es lo que muestra la fuerza del análisis retrosintético, que nosotros pudiendo tener moléculas bastante complicadas, se pueden hacer un análisis muy rápidamente y que puede dar lugar a una buena. Con esto era todo lo que le tocaba, que les quería mencionar. La próxima, no tenemos próxima, con esto terminamos. Vamos a ver si tenemos, Marga les va a pasar, si tenemos clase de consulta. Vamos a tener, yo creo que el próximo martes es clase de consulta que va a tener con Marga, pero vamos a chequearlo en el aula, vamos a poner. Y bueno, vamos a tener después clases de consulta más cerca del examen, digo, del parcial, porque el parcial va a ser a final del semestre, cuando podamos hacer los presenciales, ¿no? No va a haber parcial ahora. Y bueno, estamos disponibles siempre en el foro, tienen ejercicios, y hay algunos ejercicios, y bueno, estamos disponibles. En mañana o el lunes ponemos si va a haber clase de consulta en el horario de clase del martes. Eso tengo que consultarlo con Marta. Pero siempre estamos disponibles en el foro. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta. No, ninguna, Auto. Bueno, entonces estamos disponibles como siempre en el foro, cualquier cosa, y eso sí, vamos a tener por lo menos 2 clases de consulta cuando esté la fecha de los parciales. Por lo menos 2, que esperamos hacerlas presenciales, porque así tenemos más facilidad para contestar dudas. ¿Está? Bárbaro. Bueno, entonces era eso. Nos vemos. Hasta luego. Dale, gracias, nos Bueno, vemos. nos vemos, hasta Hasta luego. luego. Chao.